¿A quién le corresponde la responsabilidad de contrarrestar la repartición tan inequitativa de la riqueza y de los recursos en el mundo? Sigue siendo una gran contradicción que pocos acumulen los fondos que sacarían a millones de la situación de pobreza. Buenos días y muchas gracias. Bueno, principalmente al gobierno o a los gobiernos. Eh, digamos, en particular en Latinoamérica, lo que uno ve es una inercia de muchos años de altos niveles de pobreza y de esfuerzos marginales. Digamos, en las últimas 2 décadas hubo caídas en pobreza en toda Latinoamérica, pero digamos, no caídas radicales. Y con la pandemia, casi todas las ganancias que se habían obtenido en esos 20 años se perdieron. Vamos a La hablar gran más pregunta es, perdón. no, le quería decir que vamos a hablar un poco más adelante de la pandemia, pero antes quisiera preguntarle por algo que nos sucede hace siglos, y es las transversalidades de los más afectados, las mujeres, las minorías, los niños, las poblaciones indígenas. Hay desigualdad dentro de la desigualdad. ¿Cómo podría una política feminista e inclusiva hacer la diferencia en los indicadores mundiales de pobreza? Bueno, hay medidas de política que pueden tener efectos importantes. Digamos, por ejemplo, en género, uno de los grandes problemas es una brecha de género en mercado laboral, tanto en niveles salariales como en niveles de desempleo. Y eso tiene que ver con una cantidad de problemas, eh, por ejemplo, la forma en que enfrentamos los permisos de maternidad. Eh, digamos que la forma tradicional hace que para el empleador la existencia de permisos de maternidad sea un costo asimétrico, digamos, un costo que afecta más la contratación de mujeres. Entonces, esos esfuerzos para que haya permisos compartidos en paternidad y maternidad pueden ayudar en esa dirección. Pero evidentemente hay un problema cultural de fondo y eso pues llevaría décadas y décadas en atacarse, digamos, en resolverse. Bueno, ahora sí, ¿qué tan fuerte fue el golpe de la pandemia? ¿Cuántos años perdimos en la lucha contra el empobrecimiento? Y a nivel regional, ¿dónde estamos peor? Bueno, empiezo con la segunda pregunta. En estos países donde la informalidad es más grande, el efecto nocivo de la pandemia fue peor. Y la razón es la- el trabajo informal suele hacerse en las calles. De manera que, por un lado, los informales no estaban protegidos por mecanismos tradicionales de intervención estatal, y por otro lado, para el informal, estar en la casa pues implicaba pobreza inmediata. De manera que eh, el efecto sobre ingresos fue mayor, pero además la probabilidad de contagio también fue mayor. Entonces, esa interacción entre pandemia y informalidad generó una asimetría adicional que fue la asimetría en salud. Eh, ¿Cuánto se perdió? Bueno, depende del país, pero estamos hablando como de 20 años, más o menos, 20 años de avances en pobreza se perdieron. Dicho esto, parte de esos avances se han recuperado en el último año. En el caso de Colombia, que es donde tengo las cifras más claras, se habían perdido más o menos 6 millones de empleos y a hoy, en la recuperación, la pérdida neta va siendo como 600.000. Entonces, la recuperación también ha venido con recuperación de empleos. El problema fundamental es que eh, los efectos de la pobreza, así sea durante un año, son permanentes. Y las familias, los niños que padecieron pobreza extrema durante este año, probablemente van a tener menor rendimiento escolar, eh, etcétera, digamos.